Hem aprovat el pressupost 2018 que té, com sempre, l'equip de govern sempre té uns pilars bàsics que són l'educació, l'ocupació, el manteniment dels serveis socials, que són el que creiem que sosté la ciutat. Tot i això, perquè pensem que ja estem recuperant d'alguna manera la crisi que hem patit els pitjors anys, hem recuperat també partides de manteniment de la ciutat i també partides culturals que sempre porten alegria a la ciutat i són coses que necessitem. En este pleno, desde Ciutadans, queremos destacar en primer lugar nuestro voto en contra a unos presupuestos continuistas, donde una vez más se incrementa el IBI a los ciudadanos. Lamentamos el rechazo a nuestra iniciativa en defensa de la neutralidad ideológica a los centros educativos y, por otra parte, destacamos la aprobación de nuestra iniciativa para mejorar la información de bonificaciones, exenciones i subvenciones a tots els viladecanenses. Aquest és el ple dels pressupostos i hi hem votat en contra perquè consoliden un model de ciutat que no compartim. També estem contents de, per fi, aprovar les ordenances de les funeràries que aboleixen el monopoli de les funeràries que hi havia a Viladecans. I, per últim, ens sentim orgullosos de la defensa de la petició dels pagesos per posar a endreçar tots els camps de Viladecans, tot i que l'equip de govern no ha volgut aprovar la nostra moció. Hoy hemos aprobado los presupuestos para el 2018, unos presupuestos pensados sobre todo para las personas. Se han incrementado las partidas de servicios sociales, se han incrementado las partidas de equipamientos culturales, podremos acabar finalmente el Museo de Canamat y también hemos dotado las partidas de acciones de cultura. Avui és un dia trist pels viladecanencs perquè l'equip de govern ha votat en contra de la defensa del dret lingüístic dels castellanoparlants, negant-se a interactuar amb els veïns castellans amb el seu propi idioma. Ho lamentem profundament. En este pleno se ha aprobado la moción transaccionada con el equipo de gobierno sobre la modificación de la regla de gasto que afecta al Ayuntamiento de Viladecans para tener más recursos, para ofrecer más servicios a los ciudadanos. Además, hemos presentado con respecto a los presupuestos de 2018 un documento con 26 páginas de propuestas para que pueda el equipo de gobierno, además de recibir críticas, poder implementarla. Otra manera de hacer política en Viladecans es posible. Gracias. En Viladecans CAP no hemos dado apoyo a los presupuestos municipales. Entendemos que son unos presupuestos que no apuestan por las políticas sociales suficientemente. Las partidas no son lo suficientemente generosas. Los presupuestos participativos que dicen que son participativos tampoco lo son porque las partidas son de 50.000 euros por distrito. Sí que nos congratulamos de que se haya aprobado el plan de igualdad y de apoyo al colectivo LGTBI porque era una moción de Guanyem Viladecans CAP y se cumple un acuerdo de esa moción. Gracias.